Björn Lund, experto en sismología de la Red Sísmica Nacional Sueca, asegura que no hay ninguna duda de que fueron explosiones. Claramente se puede ver cómo las olas brincan desde el fondo hacia la superficie, indicó este experto a la televisión sueca. Una de las explosiones tuvo una magnitud de 2,3 en la escala de Richter, similar a un sismo perceptible, y fue registrada por 30 estaciones de medición en el sur de Suecia. De acuerdo con la televisión sueca, la primera explosión ocurrió a las 2 horas y 3 minutos de la madrugada, hora local, del lunes, y la segunda a las 7 y 4 minutos de la tarde, también del lunes. Las advertencias acerca de las fugas de gas provinieron de la Administración Marítima Sueca, después de que barcos detectaron burbujas en la superficie. La triple fuga en los conductos Nord Stream 1 y 2 del lunes está siendo investigada como probable sabotaje. CGTN en español. Y seguimos con esta línea informativa, viajamos a los Estados Unidos porque el gobierno norteamericano ha dicho que planea y amenaza también con aislar a los países que justamente apoyen o reconozcan estas anexiones rusas respecto a estos 4 territorios ucranianos ocupados por las tropas. Fue el senador demócrata, quien vemos aquí en pantalla, Richard Blumenthal, y el republicano Lindsey Graham, que presentaron el día jueves un proyecto de ley que amenaza con cortar lazos con los países que reconozcan esta eventual anexión por parte de Moscú de los territorios prorrusos. El presidente estadounidense Joe Biden también advirtió de que esta anexión sería ilegal, pero se necesitan más que palabras para responder al respecto, dijeron ambos legisladores en una rueda de prensa conjunta. Y en sus propias palabras, si te posicionás junto al presidente ruso, Vladimir Putin, al reconocer la anexión ilegal de partes de Ucrania, perderás todo el apoyo de los Estados Unidos, que hará que todo lo que esté en su poder para marginarte en el escenario internacional. Esto sostuvo Graham. Y además, esos dos mismos senadores impulsaron a mediados de septiembre otro borrador de ley que busca reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, una etiqueta a la que se opone la Casa Blanca. La nueva iniciativa bipartidista contempla también la interrupción de la ayuda militar y económica de Estados Unidos a quienes respalden estas anexiones. As suspeitas de uma possível sabotagem pairam sobre os 3 vazamentos detectados nos gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que deixaram o Kremlin em alerta e fizeram com que a Dinamarca tenha declarado emergência nos setores elétricos e de gás. Não é possível descartar nenhuma versão, disse o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva diária ao ser questionado sobre um possível ato criminoso. O Kremlin se mostrou muito alarmado pelos danos que sofreram 3 tubulações dos gasodutos, cujas causas ainda são desconhecidas. Informações de fontes de segurança da Alemanha sustentam que há indícios que apontam que os 2 gasodutos foram danificados deliberadamente em um ato de sabotagem, conforme publica o jornal alemão Tagesspiegel. As autoridades trabalham com 2 possibilidades sobre a autoria dos ataques contra os gasodutos. A primeira versão é de que seria obra de forças ucranianas ou de grupos ligados à Ucrânia, e a outra de uma suposta operação de falsa bandeira feita pela Rússia para gerar mais incerteza e provavelmente fazer subir novamente o preço do gás. A operadora dos 2 gasodutos informou nesta terça-feira que os danos que sofreram 3 tubulações das 2 infraestruturas não têm precedentes e que é impossível prever quando serão concluídos os trabalhos de reparo e restauração. Rusia ultima la anexión ilegal de 4 regiones ucranianas, haciendo oídos sordos al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha rechazado con firmeza una decisión que no tendrá valor legal y merece ser condenada. Una anexión que el Kremlin prevé oficializar este viernes con un discurso del presidente ruso Vladimir Putin y con un acto multitudinario en Moscú en el que participarán las autoridades prorrusas impuestas en estos territorios ocupados, como el vicepresidente de la Administración Civil y Militar de Kherson. Felicitamos a todos los rusos de todo el mundo en esta gran celebración. Lo hicimos. Las regiones de Jersón y Zaporilla y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk serán de ahora y para siempre parte de Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha convocado una reunión de urgencia de su Consejo de Seguridad. En ciudades como Kramatorsk, tanto su alcalde como algunos vecinos
se muestran desafiantes ante las consecuencias de los pseudo-referéndums organizados por Moscú para justificar la anexión ilegal. No hagan estupideces, no den los pasos que pretenden dar para confirmar y aceptar la anexión de nuestros territorios. El Donbass siempre ha sido Ucrania y siempre será Ucrania. Lucharemos por eso. Incluso si esto sucede, nuestros muchachos no dejarán que nos conquisten. Creemos en el ejército ucraniano. Si es necesario, lucharemos también. Kramatorsk es la única gran ciudad del Donbass que no está ocupada por Rusia. El presidente de China, Xi Jinping, envió el martes un mensaje de condolencias a su homólogo ruso Vladimir Putin por el tiroteo registrado en una escuela rusa. En su mensaje, Xi dijo estar consternado al tener conocimiento del tiroteo registrado en la ciudad rusa de Izhevsk. En nombre del gobierno y el pueblo chinos, así como en el suyo propio, Xi expresó sus condolencias profundas para las víctimas asesinadas en este incidente y trasladó su sincero pésame a las familias de los fallecidos. La detección de una cuarta fuga en los gasoductos rusos Nord Stream plantea la hipótesis del sabotaje. Las autoridades danesas y suecas investigan ya el origen de los escapes, mientras Alemania evalúa los daños medioambientales en el Báltico. Y es que estas fugas provocarán emisiones tóxicas por el equivalente de 7,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. La condensación de gas en su interior permite estimar que en total se liberarán a la atmósfera 0,3 millones de toneladas de metano. Una tonelada de metano provoca un calentamiento igual al de 25 toneladas de dióxido de carbono, por un periodo calculado de 100 años. La aparición de las fugas ha desatado las acusaciones de sabotaje desde los países afectados, también de Estados Unidos. Incluso Moscú señala a los estadounidenses como autores de este caso, que han descrito como terrorismo internacional. La cuarta fuga se suma a las 3 detectadas hasta ahora y está localizada en el segundo gasoducto, todas en aguas internacionales. Los sectores eléctricos y gasísticos de Dinamarca y Suecia han elevado el nivel de alarma sobre sus instalaciones. Lo mismo ha hecho la vecina Noruega, a pesar de que no tiene costa en el Báltico, incluyendo presencia militar. Apesar da rejeição da comunidade internacional, a Rússia vai levar à frente o resultado do referendo que organizou sobre a anexação dos territórios de 4 regiões ucranianas ocupadas. De acordo com Moscou, a consulta popular vai ser ratificada nesta sexta-feira durante uma cerimônia no Kremlin, onde o presidente Vladimir Putin realiza um discurso. Kiev e os países ocidentais chamaram as votações de farsas, afirmando que não reconhecerão a incorporação das regiões. As cidades a serem anexadas são Donetsk e Lugansk no leste, Kherson e Zaporizhia no sul. A Rússia já tomou posse em 2014 da península da Crimeia, o que também não foi reconhecido pela comunidade internacional. A união dos territórios ucranianos representa uma escalada na ofensiva da Rússia. Várias autoridades e analistas russos afirmaram que quando estas áreas forem anexadas e consideradas por Moscou como parte de seu território, a Rússia poderá usar armas nucleares para defendê-las. Putin declarou na semana passada que a Rússia estava disposta a recorrer a todos os meios de seu arsenal para garantir seu território. O Ministério da Defesa russo anunciou hoje o início oficial da preparação de reservistas convocados após a mobilização decretada pelo presidente russo Vladimir Putin para participar da campanha militar na Ucrânia. Todos os soldados mobilizados realizam aulas de tiro com armamento leve. Além disso, os cidadãos convocados das reservas reforçam seus conhecimentos de exploração e serviços de armas e equipamentos militares e especiais, disse a defesa em comunicado. De acordo com a entidade militar, está prevista a prática de tiro com lançadores de granadas, treino de franco-atiradores e operadores blindados e de tanques. Em geral, são homens com cerca de 30 anos. Todos serviram antes e têm especialidades militares. A maioria dos cidadãos vem por vontade própria, sem esperar convocação, disse o comando russo. As especialidades mais requisitadas são operadores de tanque, artilheiros, tropas de unidades motorizadas, especialistas em defesa antiaérea e comunicações, explicou a defesa. Putin anunciou em 21 de setembro a mobilização parcial da população para a guerra na Ucrânia, que afetará cerca de 300 mil reservistas, segundo o ministro da Defesa Sergei Shoigu.
Milhares de pessoas protestaram nesta quarta-feira em Praga e outras cidades da República Tcheca contra o governo do primeiro-ministro Petr Fiala e para exigir a saída do país da OTAN e da União Europeia, além de pedir acordos de fornecimento de gás com a Rússia. Segundo a polícia, o protesto na capital reuniu dezenas de milhares de pessoas na Praça Venceslas, no centro. Com o lema República Tcheca Primeiro, ele foi organizado por um grupo de cidadãos que se define como sem filiação política, informou a Rádio Praga. No início de setembro, um protesto semelhante reuniu 70 mil pessoas em Praga. Naquela ocasião, Fiala disse que o ato foi organizado por forças pró-Rússia, que ele descreveu como ligadas ao extremismo e contrárias aos interesses nacionais. A República Tcheca está entre os países da União Europeia que mais enviam armas para a Ucrânia se defender contra a invasão russa. Além das sanções diplomáticas para representantes estatais e oligarcas russos, a República Tcheca foi o primeiro país da União Europeia a deixar de conceder vistos a cidadãos russos devido à guerra, no dia seguinte à invasão à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. O Ministério da Defesa da Rússia informou hoje que os cidadãos e voluntários russos mobilizados iniciaram seu treinamento em regiões próximas às áreas onde servirão e que realizarão missões de controle e defesa nos territórios ucranianos controlados pelo exército russo. Os cidadãos convocados da reserva no âmbito da mobilização parcial iniciaram seu treinamento militar em polígonos localizados próximos às regiões onde foram realizadas missões de combate, disse o comando russo em comunicado citado pela agência Interfax. O vice-ministro da Defesa russo, coronel-general Yunusbek Evkurov, inspecionou hoje o treinamento dos recrutados em Ryazan no âmbito da campanha de mobilização militar parcial decretada em 21 de setembro. Segundo a defesa, após as práticas militares, as unidades compostas por cidadãos mobilizados e voluntários cumprirão missões de controle e defesa dos territórios libertados, integrando também unidades de reserva e reforço. Moscou se refere aos territórios de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, que serão anexados pela Rússia amanhã. O comando russo indicou que os militares obtêm conhecimento no uso de equipamentos e armas de guerra em tanques, veículos blindados, peças de artilharia e sistemas antiaéreos. A mobilização parcial anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 21 de setembro gerou tensões na Rússia devido a uma série de manifestações contrárias e à recusa de muitos russos em participar da campanha militar na Ucrânia. Y estamos de vuelta aquí en El Regreso y tenemos, por supuesto, la palabra de la ONU respecto a una situación que sucede con Rusia que quiere anexar 4 territorios ucranianos ocupados, por supuesto, por las tropas rusas. Claro que sí. Antonio Guterres, el director general de la ONU, ha rechazado fuertemente este pedido. Ha dicho que este movimiento no debe aceptarse y supone una peligrosa escalada del conflicto. Y hay más sobre esta declaración porque dijo que cualquier decisión de proceder con estas anexiones de las regiones ucranianas, hablamos de Donetsk, hablamos de Lugansk, de Kherson y Zaporizhia, no tendrá valor legal y merece ser condenada. Esto dijo puntualmente a todos los periodistas en esta conferencia y de hecho dejó claro que las anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Y prosiguió de esta manera, es una peligrosa escalada, no tiene sitio en el mundo moderno, no debe aceptarse. Así insistió Guterres, que recalcó que la ONU está plenamente comprometida con la soberanía, la unidad, la independencia y también la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente. Y hay más, porque dijo que no pueden considerarse estas anexiones como una expresión genuina de la voluntad popular, que avisó de que si Moscú sigue adelante con sus planes de adhesión, se complicarán aún más todo lo que tienen previsto de las perspectivas de paz. De hecho, dijo que como secretario general, su deber es defender la Carta de las Naciones Unidas y recordó que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene una especial responsabilidad de respetar este tipo de principios. Es habitual que ambos países entreguen un parte de guerra, informaciones al respecto y la evolución de este conflicto. Y en ese sentido, desde el territorio ruso, han dado a conocer los avances, los últimos avances que las tropas han hecho en territorio ucraniano. Fue, como es habitual también, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso quien dio a conocer que se continuaron atacando diferentes objetivos militares en Ucrania. Y otra vez volvemos a hablar de la región este, volvemos a hablar de Zaporizhia, volvemos a hablar de Mykolaiv, de Donetsk, regiones que ahora están bajo el control ruso y que todavía tienen que
cuidar, si se quiere, ¿no? Para ponerle un término un poco más en el llano. Todavía están entonces reforzando las defensas en estas regiones. Las fuerzas rusas también derribaron aviones de combate, diferentes depósitos de armas y de combustibles que estaban situados en territorio ucraniano, y ese mismo día han declarado que 100 soldados rusos habían sido eliminados por fuerzas ucranianas el día anterior. ¿Qué pasa del otro lado de la frontera del gobierno ucraniano? Bueno, también dieron información al respecto e informaron que las tropas de ese país repelieron ataques de rusos cerca de 8 asentamientos. Bueno, informaciones de ambos lados de la frontera. Nosotros aquí en Canal 26, un seguimiento día a día de la evolución de este conflicto que se mantiene en pie desde el último 24 de febrero. A União Europeia propôs nesta quarta-feira um 8º pacote de sanções contra a Rússia pela guerra, com a inclusão de um teto para o preço do petróleo, além de medidas restritivas contra os responsáveis pelos referendos de anexação de territórios ucranianos. A presidente da Comissão Europeia afirmou que a Rússia usa os lucros da venda de combustíveis fósseis para financiar a ofensiva. O teto para o preço do petróleo vai ajudar a reduzir as receitas por um lado. Por outro, vai ajudar a manter o preço da energia estável nos mercados mundiais. Então, nesse pacote, estamos estabelecendo a base legal para este teto. A chefe da comissão lembrou que a União Europeia concordou em proibir o transporte de petróleo russo a partir de 5 de dezembro, mas afirmou que alguns países em desenvolvimento ainda precisam do combustível produzido por Moscou. Von der Leyen também falou sobre os referendos realizados em territórios ucranianos ocupados pela Rússia e afirmou que as votações são uma tentativa ilegal de tomar terras e mudar as fronteiras internacionais à força. Não aceitamos o falso referendo ou nenhum tipo de anexação na Ucrânia e estamos determinados a fazer com que o Kremlin pague por essa escalada. O conjunto de medidas também propõe ampliar a lista de produtos que não podem mais ser exportados para a Rússia. Este 8º pacote de sanções também vai proibir cidadãos europeus de ocuparem cargos nos conselhos de empresas estatais russas. En Ucrania, el ejército de Kiev continúa avanzando en el oeste y el sur del país. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que 11 tanques rusos habían sido repelidos el miércoles, la mayoría de ellos en la parte norte de Donetsk. El Kremlin, por su parte, asegura que Rusia tendrá que seguir luchando hasta tomar el control total de Donetsk. Mientras tanto, Moscú insiste en que sus unidades de aviación y artillería de cohetes están atacando puestos de mando en Kharkov, Donetsk y Zaporilla. Esto se produce mientras Estados Unidos anuncia otro paquete de ayuda a Ucrania. El paquete, por valor de 1.100 millones de dólares, contiene 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, con lo que el importe total de la ayuda proporcionada por Estados Unidos alcanza ya algo más de 17.000 millones de dólares.